Am, Hola chicos, esta es la nueva sesión del seminario, esperando que estén bien. En esta ocasión vamos a hacer un inter en lo que habíamos estado discutiendo, que eran las cosas de aspectos de dimensiones, caracterizarlo anillos a partir de ahí. Y ahora pues vamos a meter un poco de teoría de retículas que nos ayudan dentro de nuestro estudio de anillos y módulos. Entonces, pues primero voy a definir si X es una retícula y sea phi una función. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es agarrar un operador de... definir lo que es un operador de cerradura. Esta función es la que me va a la que voy a ver que si es un operador de cerradura o no. Entonces, eh, decimos que phi es un operador de cerradura. Sí satisface tres propiedades. Y aquí pues justamente nos podemos fijar en cómo es el operador de cerradura en un espacio topológico. En un espacio topológico pues había una forma de caracterizar a una topología a partir de las propiedades que satisfacía una función de cerradura. Entonces, lo primero es que sea inflatoria. Bueno, antes que eso, vamos a denotarlo. Phi de x igual a x sub c. Y ahora sí, x menor o igual a la cerradura de x. Segundo, el operador es monótono, es decir, si x y y es menor o igual a y, entonces la cerradura de x es menor o igual a la cerradura de y. Y como tercer punto, es monótono, es idempotente, perdón. Entonces, la cerradura de la cerradura es la cerradura. Y entonces, además, un elemento X o Z para cambiar de notación. Se dice cerrado. Si cumple ser su propio cerrado. Y entonces,
Por último, definimos el siguiente conjunto. X cerradura, como todos los elementos cerrados de la retícula. Bueno, entonces ya con esto, pues tenemos un subconjunto especial dentro de una retícula. Tenemos una otra posición para los cerrados, que es que los cerrados son los elementos cerrados que la intersección de elementos cerrados de una topología también es cerrada. Y entonces la proposición pues va en ese sentido. Si X es retícula completa, entonces C cerradura también es una retícula completa. Entonces, la demostración es como sigue. Sea AI y en I una familia de elementos de X cerradura. Y entonces, pues primero notemos que el ínfimo de esta familia es menor o igual a cada uno de los elementos de dicha familia. Como este operador es monótono, pues tenemos que la cerradura de este ínfimo es menor o igual a cada uno de estas cerraduras. Y entonces esto que dice, nos dice que este es un elemento en X que es cota inferior de cada uno de estos. Como el ínfimo de estos es la mayor de las cotas inferiores, pues tenemos que se cumple esta siguiente desigualdad. Eh, pues justamente como estos son cerrados, esto es igual a este ínfimo. Y como el operador es inflatorio,
Entonces tenemos que este es menor o igual a este primer ínfimo. Por lo tanto, este subconjunto es cerrado bajo ínfimos. Y recordemos que una retícula es completa. Para que una retícula sea completa, basta con que sea cerrado bajo ínfimos. O dualmente que sea cerrado bajo supremos. En este caso, pues ya tenemos esta condición. Y entonces, pues la observación es que el supremo de esta familia es, lo voy a poner así como supremo barra de los AI es igual a la cerradura del supremo. Y ya, pues esto sería eh, lo que completaría esta prueba, esa proposición. Y lo que, como siempre tenemos aquí en mente, es que estos se comporta como un operador de cerradura en un espacio topológico. Eh, lo que vamos a hacer es denotar las siguientes propiedades. La primera es cerradura 1, que lo que nos dice es que el operador cerradura distribuye el supremo. Y el segundo, em, lo dual, que la cerradura distribuye al ínfimo. Esto ya para cualesquiera dos elementos no necesariamente cerrados. Y pues como primera observación es que si la retícula cumple C1, entonces esta es una subretícula de esta retícula. Si X satisface C1, entonces X cerradura es subretícula de X. Entonces, pues que la retícula satisfaga C1, pues básicamente ya nos da información de lo que debe de estar pasando con los cerrados.
Ahora, entonces la idea es ver qué pasa si en vez de satisfacer C1, se satisface C2. Ese caso pues es un poco más complicado. En principio pues ya no se podría cumplir esto, a menos que se cumpla al mismo tiempo C1. Pero nos da condiciones más fuertes para estudiar. Aparte, pues C1 es una condición que difícilmente se da dentro de la- las categorías de módulos y las categorías de anillos. En cambio, pues C2 es algo que sí se va a poder ir aplicando más a la teoría de anillos. Bueno, entonces tenemos nuestra primera proposición. CX de retícula que satisface C2 y si X es modular, entonces, aun cuando los cerrados no sean una subretícula de X, también se cumple que X es modular. Entonces, pues vamos a demostrarlo. Nos ponemos en la situación, sean A, B, C en X, con A menor o igual a B. Y entonces B ínfimo A supremo barra C, pues es lo mismo que B complemento, B cerradura, ínfimo A supremo C, cerradura. Esto es por la definición de cerrado, en este caso, y en este caso por la descripción del supremo que habíamos dado. Entonces, eh, pues como la retícula cumple C2, estamos en esta situación y pasamos a esta. Es decir, tenemos B ínfimo A supremo C, cerradura. Y aquí como la retícula es modular, pues ya tenemos que esto es A supremo B ínfimo C. Cerradura todo, ¿no? Pero igual por esta misma descripción del supremo, esto es A supremo barra B ínfimo C, que es justamente lo que queríamos probar. De manera análoga tenemos otra proposición, que si se satisfacen estas condiciones para la retícula, pero reemplazando modular por distributiva. Entonces, pues sí, aquí en vez de ser modular, aquí va a ser distributiva, pero sigue siendo la misma idea.
vamos a empezar a considerar las, los cerrados, las definiciones. Después toda esta igualdad la metemos dentro de una cerradura. Y aquí como son elementos de la retícula, pues ya pueden hacer cumplir la condición de distributividad. Y ya solo vamos distribuyendo la cerradura. Entonces, pues hay otro, eh, sí, hay otro teorema o definición, más bien antes de pasar a la siguiente proposición, que nos dice que el operador cerradura se dice finitario si para todo conjunto dirigido, subconjunto dirigido de X, dirigido, se tiene que se tiene que el supremo de familias de estas familias dirigidas, conjuntos dirigidos, conmutan conmutan. Y pues entonces la siguiente proposición, que se desarrolla esencialmente de esta misma manera, de estas últimas dos proposiciones, es si X es retícula completa. eh, Superiormente continua. Con operador finitario y satisface C2. Entonces, la retícula de cerrados, perdón, sí, la retícula de cerrados también es superiormente continua. Y otra vez se haría de manera muy similar a esta. Lo único que como el operador es finitario para conjuntos, bueno, como el operador conmuta con el supremo para conjuntos elegidos, pues vamos a poder sacar este operador y hacer todo lo que hacíamos con la retícula superiormente continua. Y en esta parte pues vamos a dar un ejemplo. Se anime en el remote.
L submódulo de M y S un conjunto de denominadores izquierdos. Entonces, el operador L cerradura, que son todos los X en M, tales que Sx está en L para algún S en S. Es un operador de cerradura. Em, satisface C2 justamente por las propiedades del la retícula de sus módulos, que en este caso es la intersección, y es finitario. A este sí, al conjunto, o más bien, a los submódulos L igual a L cerradura, es decir, los submódulos cerrados bajo este operador, eh, se les conocen como n saturados. S saturados, y se corresponden con los S a la menos 1 R submódulos de M. Y otra herramienta que se ocupa de manera frecuente dentro de las herramientas retículas que se ocupa frecuentemente dentro de la teoría de anillos es el concepto de conexión de Galois. Entonces, pues este concepto viene del generalizar lo que es el teorema fundamental de la teoría de Galois para cualquier retícula. Entonces, lo que nos decía era el teorema fundamental de la teoría de Galois nos decía que hay una correspondencia biunívoca entre, bajo algunas condiciones, entre extensiones de campos y los grupos de Galois. Y no solo eso, sino que se correspondían de manera antítona. Es decir, que te invertía el orden de la contención de lo de las extensiones a los subgrupos de Galois, del grupo de Galois. Entonces, pues justamente eso es más o menos lo que vamos a intentar hacer aquí. Sean X y Y retículas.
y sean tau de x en y sigma de y en x, morfismos de retículos. Entonces, pues decimos que el par tau, sigma es una conexión de Galois. Sí, satisface tres condiciones. La primera es que tau es antítona, es decir, si x es menor o igual a y, entonces tau de x es mayor o igual a tau de y. Luego, si a y b están en y a menor o igual a b, entonces, pues lo mismo, tenemos que sigma de a es menor o igual a... es mayor o igual a sigma de b. Y una tercera, que nos dice que si x está en x, y y está en y, entonces, pues x es menor o igual a sigma tau de x y es menor o igual a tau sigma de y. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es, son antítonas y como composición son inflatorias. Entonces, pues primero observemos que si yo tengo un elemento x en x, entonces, pues tau de x está en y. Entonces, en particular, si y es igual a tau de x, en esta sustitución que no me va a quedar, me va a quedar que tau de x es menor o igual que tau de sigma de tau de x. ¿Sí? Por esta propiedad. Y ahora de esta primera propiedad, como tau es antítona, pues tenemos que la otra desigualdad se cumple. Es decir, tau es igual a tau compuesta con sigma compuesta con tau. Y análogamente, para la otra, para el otro operador, sigma
es igual a sigma, tau, sigma. Entonces lo que concluimos de aquí es que si yo tengo una conexión de Galois, entonces los operadores tau sigma y sigma tau son operadores de cerradura. Entonces esto está muy bien porque nos está dando, estoy relacionando dos retículas eh, a partir de una conexión de Galois y estas conexiones de Galois me inducen un operador de cerradura. El ejemplo más claro que tenemos de este es de geometría algebraica o de álgebra conmutativa, donde tenemos la topología de Zariski. Para, bueno, sí, tenemos los dos retículas, bueno, dos conjuntos. La de cerrados de un espacio afín y la de ideales de un anillo de polinomios. En este caso, pues igual cumple una conexión de Galois. Bueno, pero tenemos un ejemplo más que nos interesa más para los anillos, que es justamente el de los anuladores. Eh, sea el anillo, pues y sea ese subconjunto de R. Entonces, tenemos una conexión de Galois. Eh, dada por los anuladores. En este caso, lo vamos a anotar por ds como el anulador derecho. Son los R en R, tales que S por R es 0. Y dualmente el izquierdo como aquellos elementos de R que sí. Tenemos los izquierdos que son los que anulan por el lado izquierdo a S. Y entonces, pues sí, esta es una conexión de Galois. Y no solo eso, lo que vamos a ver es una propiedad un poco más particular. Eh, sea R en R mod, sea R anillo, perdón.
Eh, las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que todo anulador izquierdo es generado por un impotente. Y B, lo dual. Todo anulador derecho es generado por un impotente. Y entonces, pues vamos a demostrarlo. Pues A implica B. Como todo anulador izquierdo es generado por un impotente, dado ese subconjunto de R, existe E idempotente tal que I de S es igual a RE. Y entonces D y D de S, que es igual a D de S, por ser una conexión, esto ser una conexión de Galois, y D y D de S es igual a D del ideal generado por E, y esto es igual a 1 menos E R. Es decir, el ideal derecho generado por 1 menos E, el cual sabemos que al multiplicarlo por E me debe de dar 0 por ser idempotente. Entonces, D de S sí es generado por un idempotente. Obviamente, cada uno en su respectiva retícula. Este en la retícula de ideales izquierdos y este en la retícula de ideales derechos. Y análogamente, si DI DS es igual a ER, entonces IDS es igual a el generado por lado izquierdo de 1 menos E, con lo cual habríamos acabado el lema. Hay un, justamente quiero este lema porque justo hay un tipo de anillos que satisface bien estas condiciones. Entonces, definición. em,
Un anillo se dice de Baer. Si todo anulador es generado por un idempotente. Y entonces para eso quería también el lema, para... Pues entonces un anillo es de Baer independientemente del lado. Pues vimos que uno implica al otro y viceversa. Entonces pues ya el teorema fuerte de este tipo de anillos, que en esencia sale de aquí y de ver que esta es una conexión de Galois, es que sea R anillo de Baer. Entonces, eh, entonces eh, la retícula de anidadores es completa. Derechos, por así decirlo. Derechos. Es completa. Y está en correspondencia ionívoca antítona. Biyectiva antítona. Con la retícula de anuladores izquierdos. Y pues justamente este es un ejemplo de cómo las conexiones de Galois nos ayudan a dar estructura sobre algunos anillos. Eh, También con esto todo anterior de la cerradura, también nos da más ejemplos, más cosas por donde buscar topologías dentro de un módulo, dentro de un anillo. Y como les digo, pues esta es una primera parte para eh, justamente dar nueva herramienta reticular de una nueva herramienta reticular. Entonces, pues, como les digo, uno de los ejemplos más fáciles es intentar buscar una topología de Zariski dentro de subconjuntos de la retícula de submódulos o de la retícula de ideales y pues ya empezar a trabajar a partir de ahí. Entonces, pues espero que esto haya sido de su agrado y nos vemos para la próxima. Hasta luego.